Hablar de la gracia de Dios es adentrarse en el misterio más luminoso del carácter divino. No se trata de una mera actitud amable o de una respuesta ocasional de compasión, sino de un atributo central de su ser. La gracia es el movimiento soberano de Dios hacia el ser humano, no porque haya en él algo que lo merezca, sino precisamente a pesar de que no lo merece, que no depende del valor del objeto amado, sino de la riqueza infinita del que ama. En un mundo dominado por la lógica del mérito, del intercambio y del castigo, la gracia irrumpe como un escándalo divino que trastoca todas las categorías humanas. El santo se inclina hacia el pecador, el ofendido corre al encuentro del ofensor, y el Creador extiende la mano al rebelde. No hay explicación lógica para la gracia, si no es el corazón mismo de Dios. La gracia no comienza donde termina el esfuerzo humano. No es un complemento a nuestras buenas intenciones ni un premio a nuestra obediencia parcial. Nace, más bien, donde mueren nuestras pretensiones. Es el regalo que llega cuando ya no tenemos nada que ofrecer. Mientras el hombre insista en justificarse, en defender su causa, en presentar su currículum espiritual, la gracia permanece a distancia. Pero cuando el alma se postra, sin excusas, sin defensas, sin argumentos, entonces la gracia desciende como un río que inunda el valle más profundo. Esta es su lógica divina. No se da al que la exige, sino al que la implora. No se impone al orgulloso, sino que se derrama sobre el humilde. No hay espacio para la soberbia cuando uno ha sido tocado por la gracia. La historia de la humanidad, leída a la luz de la gracia, es una crónica de rebelión por parte del hombre y de fidelidad persistente por parte de Dios. Desde el Edén, el ser humano ha buscado autonomía, independencia y el control de su destino, y sin embargo, Dios ha respondido una y otra vez con iniciativas de redención. La gracia fue lo que cubrió la desnudez de Adán y Eva, lo que preservó a Noé en medio del juicio, lo que levantó a Abraham del paganismo para hacer de él una nación, lo que sostuvo a Israel a pesar de su infidelidad continua. La gracia no cancela la justicia divina, pero sí abre camino a la misericordia dentro de los límites del juicio. Dios no cierra la puerta al primer pecado, ni al segundo, ni al milésimo. En lugar de borrar al pecador, busca su restauración. La paciencia de Dios, vista desde la eternidad, es una extensión de su gracia. Esta gracia no es solo una acción puntual, sino una corriente continua que atraviesa toda la historia de la salvación. No es una reacción a la miseria humana, sino parte del propósito eterno de Dios. Es un error pensar que la gracia comenzó con Jesús, como si el Padre hubiese sido severo hasta que el Hijo intercedió con ternura. La Trinidad actúa con unidad. El Padre es quien quiso salvar, el Hijo quien ejecutó la redención, y el Espíritu quien aplica la gracia al corazón. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había determinado mostrar su gracia a un pueblo que aún no existía. La cruz no fue un recurso de emergencia, sino la manifestación culminante de un amor previamente concebido. Por eso, la gracia no es un plan B, sino el plan A de Dios desde la eternidad. El punto más alto de la gracia se revela en la cruz de Cristo. Allí, el eterno Hijo de Dios se ofrece en lugar de los culpables, cargando sobre sí la ira que merecíamos. No fue un acto simbólico ni un simple ejemplo de amor. Fue un sacrificio real, sustitutivo y expiatorio. Isaías lo profetizó siglos antes con claridad desconcertante. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 5-6. En la cruz, Dios no suspendió su justicia, sino que la satisfizo
en el cuerpo de su Hijo. Y así, lo que era imposible para nosotros, ser reconciliados con Dios sin mérito, fue hecho posible por gracia. Pablo lo resume con palabras que estremecen. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Pero esta gracia no solo salva, también transforma. La verdadera gracia nunca deja al alma como la encontró. No es una excusa para pecar, sino una fuerza que nos separa del pecado. La misma gracia que perdona, enseña. Así lo afirma el apóstol Pablo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2:11-12. Donde la gracia actúa, hay fruto. El corazón que ha sido tocado por ella comienza a desear lo que antes despreciaba: la santidad, la verdad, la comunión con Dios. La obediencia no nace del miedo, sino del asombro y la gratitud. Esta transformación no ocurre por presión externa, sino por renovación interna. La gracia no obliga, convence, no impone, seduce el corazón. El apóstol Juan afirma que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Esto no significa que la ley careciera de gracia, sino que en Cristo la gracia se hizo carne y habitó entre nosotros. Él no solo predicó la gracia, sino que la encarnó. Tocó al leproso, comió con pecadores, perdonó a adúlteros y llamó a pescadores a cambiar el mundo. Y al hacerlo, mostró que la gracia no se dirige a los fuertes ni a los justos, sino a los quebrantados. La santidad no es un requisito previo para recibirla, sino el fruto inevitable de haberla conocido. La gracia de Dios, entonces, no se puede domesticar ni reducir a una fórmula teológica. Es más grande que nuestros sistemas y más profunda que nuestras doctrinas. No se puede predecir, pero siempre se reconoce por sus efectos. Donde la gracia ha pasado, hay perdón, hay restauración, hay gozo. Cuando un corazón endurecido se quebranta, cuando alguien que estuvo lejos se vuelve a Dios, cuando el que falló una y otra vez se levanta por centésima vez, es la gracia la que ha obrado. David, tras su pecado, comprendió esto profundamente. No apeló a sus obras pasadas, sino clamó: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones». Salmo 51:1. David no pedía justicia, sino gracia. Y Dios, como siempre, respondió no según el pecado, sino según su fidelidad. La gracia de Dios no es solo el inicio del camino cristiano, sino su sostén diario. No vivimos por el esfuerzo de la carne, sino por la dependencia constante del favor inmerecido de Dios. Por eso Pablo pudo decir: «Por la gracia de Dios soy lo que soy». Primera carta a los Corintios 15:10. Cada paso en la vida del creyente, desde la conversión hasta la glorificación, está sostenido por ese mismo amor que lo alcanzó cuando no tenía fuerzas. Y cuando todo termine, cuando la historia se cierre y veamos a Cristo cara a cara, aún entonces sabremos que fue su gracia la que nos llevó hasta allí. No diremos: «Fui fuerte» ni «fui fiel», sino «Dios fue bueno conmigo». Por eso, en la eternidad, los redimidos cantan: «Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos». Apocalipsis 1:5-6. Porque la gracia no solo nos salva, nos lleva a adorar. La gracia de Dios no es simplemente un atributo divino, es la revelación misma del corazón de Dios en la persona de Jesucristo. En Él, la gracia se hizo carne, caminó entre nosotros
y mostró con hechos lo que las palabras apenas alcanzan a describir. Cuando Jesús perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, cuando miró con compasión al joven rico, cuando restauró a Pedro tras su negación, estaba mostrando que la gracia no es solo un concepto, sino una presencia viva que toca, que restaura, que transforma. Ver a Cristo es ver la gracia en acción. No se trata solo de ser perdonados, sino de ser recibidos. No solo de ser limpiados, sino abrazados. Por eso, conocer la gracia no es solo aceptar un regalo, es rendirse ante aquel que sin tener necesidad de nosotros, decidió amarnos hasta lo sumo.